La arena roja se arremolinaba alrededor de la pequeña figura blanca acurrucada contra una roca rota. Los hijos gemelos de Kranos atacaron sin piedad el mundo desértico, convirtiendo el aire en brillantes olas de calor que hacían que todo bailara como un espejismo. Pero la pequeña criatura sentada sola en el páramo era bastante real, incluso si nadie quería que lo fuera. Pip presionó su pequeño cuerpo más profundamente en la sombra de la piedra, tratando de escapar de la luz ardiente. Sus escamas de un blanco puro, tan diferentes del rico color bronce de sus hermanos de nido, no ofrecían protección contra el duro entorno. Cada respiración era como tragar fuego, y su lengua salía una y otra vez para humedecer sus labios agrietados. La bolsa de agua que su madre nido le había dejado a regañadientes ya estaba vacía. Habían pasado 3 días desde la ceremonia de eclosión. Habían pasado 3 días desde que su propia familia lo había empujado lejos de su cálido grupo, con los ojos llenos de vergüenza y disgusto. El anciano lo había declarado maldito, un mal presagio que traería desgracias a toda la nidada si se le permitía permanecer. Sus hermanos de nido se habían unido con entusiasmo para expulsarlo. Sus escamas de bronce brillaban a la luz de la antorcha mientras silbaban y gruñían al ver su figura en retirada. Escama fantasma, lo habían llamado. Vacío tocado. Ahora esperaba que la muerte lo reclamara como lo exigía la tradición. El desierto limpiaría la vergüenza del nombre de su familia, y sus huesos se blanquearían en la arena, invisibles entre las pálidas rocas. Era la manera correcta, la manera antigua, la única manera para alguien como él. El sonido de los motores interrumpió sus sueños febriles. Pip levantó su pesada cabeza, sus ojos dorados luchaban por enfocar la figura metálica que descendía del cielo. Un barco de transporte maltratado y práctico. Nada que ver con las elegantes embarcaciones que su gente usaba para sus vuelos ceremoniales. Era una nave en funcionamiento, cubierta de arañazos y marcas de quemaduras de innumerables viajes entre las estrellas. Aterrizó cerca del puesto minero con un fuerte golpe que sacudió el suelo. Pip observó a través de la neblina de calor como una rampa descendía y emergía una figura. No Drahari. La forma era incorrecta, demasiado alta y estrecha, carecía de la cola poderosa y los hombros anchos de su gente. La criatura llevaba extraños cobertores sobre su piel pálida y se movía con un extraño movimiento de 2 patas. Humano. Pip había oído historias sobre ellos de los trabajadores que a veces visitaban las cuevas de anidación. Eran recién llegados a la galaxia, apenas dignos de mención, excepto por su disposición a transportar carga a lugares que otras especies evitaban. La mayoría los consideraba poco más que animales inteligentes, útiles para trabajos peligrosos, pero que difícilmente merecían una consideración seria. El humano desapareció dentro de los edificios del puesto de avanzada y Pip volvió a cerrar los ojos. Quizás el calor le hacía ver cosas que no estaban allí. Tal vez ya estaba muriendo, y estos eran solo los últimos sueños que su mente creó antes de que la oscuridad se lo llevara. Pero el motor permaneció en silencio. La nave permaneció en la plataforma de aterrizaje y finalmente el humano emergió nuevamente. Esta vez, le acompañaba uno de los capataces Drahari, un gran hombre con calvas de bronce que hacía un gesto despectivo hacia el desierto. Sus voces se esparcieron por el aire, aunque Pip solo pudo captar fragmentos de su conversación. «Déjalo así», decía el capataz. «Una tradición exige aún viva», llegó la respuesta y acentuó básico, «no puede, simplemente no es su preocupación». Corredor de carga, la escala fantasma eligió su destino. Cuando fue eclosionado mal, ahora termina tu entrega y vete. El humano dijo algo más, pero el capataz ya se había alejado, su cola azotando con irritación. Claramente la conversación había terminado. Observó a la extraña figura parada allí por un largo momento mirando a través del desierto. Luego, para su asombro, el humano comenzó a caminar directamente hacia su escondite. Cada paso acercaba a la criatura. Su extraña cara plana se giró en su dirección como si pudiera verlo a pesar de la distancia y el brillo del calor. Pip quería correr, pero sus piernas no le obedecían. El miedo y la debilidad lo dejaron paralizado mientras el humano se acercaba,
haciéndose más grande con cada paso hasta que quedó a solo unos metros de distancia. De cerca, la criatura era incluso más extraña de lo que sugería la historia. Su piel era marrón como cuero seco, con manchas de color más oscuro alrededor de los ojos y un extraño pelaje cubriendo la parte superior de su cabeza. Los ojos en sí eran pequeños y oscuros, carecían de los grandes orbes dorados que permitían adrachar y ver claramente con poca luz. ¿Cómo pudo navegar en el espacio con tan mala visión? Hola, pequeño, dijo el humano suavemente, agachándose para hacerse más pequeño. Parece que necesitas ayuda. Pip intentó silbar una advertencia como lo haría cualquier Drahari cuando se sentía amenazado, pero solo un débil silbido salió de su garganta reseca. De todos modos, el humano no parecía asustado. En lugar de eso, metió la mano en una de sus cubiertas y sacó un recipiente transparente lleno de agua preciosa. Sediento. La criatura que Sam Pip escuchó llamar cuando el capataz gritó después de que giró algo en el recipiente y el líquido se vertió en una mano ahuecada. Vamos, está bien. No voy a hacerte daño. El olor del agua era más fuerte que el miedo o el orgullo. Pip avanzó arrastrándose con piernas temblorosas, mientras su larga lengua se movía con desesperación para lamer la bebida que le ofrecían. Estaba fresco y limpio. No hay nada como el agua salobre de los abrevaderos de su familia. Bebió hasta que sintió que su estómago estaba a punto de estallar y luego se desplomó contra la roca con un suspiro de agradecimiento. Está mejor, dijo Sam, sentándose con las piernas cruzadas en la arena cercana. Ahora bien, ¿qué hace un pequeño Drahari solo aquí? ¿Dónde está tu familia? Pip se quedó mirando a esta extraña criatura que no mostraba miedo ni disgusto por su apariencia. El humano parecía genuinamente preocupado, como si su bienestar realmente le importara a alguien. Era una sensación tan extraña que no sabía cómo responder. Escala fantasma, susurró finalmente en un básico roto. Las únicas palabras que vinieron a mi mente, la comprensión amaneció en esos pequeños ojos oscuros. El humano volvió a mirar hacia el puesto de avanzada, luego a las escamas blancas de Pip, y algo parecido a la ira cruzó sus rasgos. Te echaron. Sam dijo en voz baja. Te dejé aquí para que murieras porque eres diferente. Pip asintió, sin confiar en su voz. El humano permaneció en silencio durante un largo rato, contemplando el desierto infinito. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era firme y decidida. Bueno, eso no está sucediendo bajo mi supervisión. ¿Qué dices si nos vamos de aquí, pequeño? Me vendría bien un copiloto, y parece que estás entre trabajos. Antes de que Pip pudiera procesar lo que estaba sucediendo, unas manos suaves lo levantaron de la arena y lo llevaron hacia el barco de transporte, lejos de todo lo que alguna vez había conocido. Detrás de ellos, voces enojadas se alzaron desde el puesto avanzado. Pero Sam no disminuyó la velocidad. Por primera vez en su corta vida, alguien lo había elegido a él por encima de la tradición. Alguien había decidido que valía la pena salvarlo. El espacio estaba más silencioso de lo que Pip esperaba. Las historias contadas en las cuevas de anidación siempre describían el vacío entre las estrellas como un lugar de vientos aulladores y un frío terrible. Pero dentro de la nave de transporte de Sam, se sentía seguro y cálido. El zumbido constante de los motores creaba una suave vibración que le recordaba a cuando estaba acurrucado contra el vientre de su madre cuando ella aún agradecía su presencia. Habían pasado 2 semanas desde que Sam se lo llevó de Kranos. 2 semanas de cuidadosa bondad por parte del ser humano que le había salvado la vida. Al principio, Pip se había encogido en un rincón de la pequeña bodega de carga, convencido de que todo esto era un truco elaborado que terminaría con él siendo arrojado por una esclusa de aire. Pero Sam nunca le levantó la mano, nunca mostró el disgusto que otras especies mostraban cuando veían sus escamas blancas. En lugar de eso, el humano le trajo comida, no los restos y sobras que las crías malditas solían recibir, sino comidas adecuadas de sus propios suministros. Sam incluso había creado un cómodo nido con mantas de carga sobrantes,
colocándolo cerca de la unidad de calefacción donde Pip podía mantenerse caliente durante los largos saltos entre sistemas estelares. «Te estás volviendo más fuerte», observó Sam, mientras observaba a Pip limpiar cuidadosamente sus escamas con un paño de aseo. «Los colores también vuelven a tus ojos. Estabas bastante enfermo cuando te encontré». Pip agachó la cabeza tímidamente. En su antigua vida nunca se le había alentado a hablar con adultos, especialmente con alguien marcado como maldito. Pero Sam parecía esperar respuestas, tratándolo como una persona real en lugar de una carga que soportar. «Gracias», dijo Pip en su mejorado tono básico. «Para todo. Ni lo menciones, chico. Todos merecen una oportunidad». El panel de comunicación sonó con un mensaje entrante. Sam se movió para responder, y Pip escuchó los familiares y ásperos tonos del habla Drahari llenando la cabina. Su sangre se heló cuando reconoció la voz del capataz Gree de la estación minera de Kranos. El transportista de carga humana Rodríguez Griggs dijo que devolverán la cría defectuosa de inmediato. Su interferencia con la tradición Drahari es un insulto a nuestra especie. La escama fantasma pertenece al desierto donde fue colocada. La mandíbula de Sam se tensó mientras escuchaba la demanda. Cuando terminó el mensaje, se sentó en silencio por un momento antes de activar la función de respuesta. «Se trata del capitán Rodríguez del carguero independiente Lucky Strike», dijo formalmente. «El joven Draknari a bordo de mi nave está aquí por su propia voluntad bajo las leyes de salvamento humano y la protección de la soberanía de mi nave. No se admitirá ninguna otra comunicación sobre este asunto». Cortó el canal antes de que Gris pudiera responder. Luego se giró y encontró a Pip mirándolo con grandes ojos dorados. «Tú me llamaste Drahari», susurró Pip. «No es escala fantasma. No estás maldito. Eso es lo que eres, ¿no? Que te veas diferente no te hace menos que los demás». La simple declaración golpeó a Pip como un golpe físico. En toda su corta vida nadie le había hablado de esa manera. Incluso su propia madrastra había tenido dificultades para ocultar su vergüenza cuando lo miraba. Pero este humano, esta criatura de una especie apenas reconocida por la civilización galáctica, lo veía como una persona más. Durante los días siguientes, Sam comenzó a enseñarle sobre la cultura humana en la galaxia más amplia, más allá del espacio Drahari. Aprendió que los humanos provenían de un mundo llamado Tierra, donde miles de culturas diferentes coexistían a pesar de sus diferencias. El concepto era casi imposible de comprender para Pip. ¿Cómo podrían tantos grupos diferentes vivir juntos sin la fuerte unidad que exigía la tradición Dracari? «La diversidad nos hace más fuertes», explicó Sam mientras le mostraba mapas estelares. «Diferentes perspectivas, diferentes maneras de resolver problemas. Su gente se centra tanto en la conformidad que se pierde de vista lo que hace especiales a los individuos». Pip absorbió estas lecciones con entusiasmo, ávido del conocimiento que le había sido negado en su antigua vida. A cambio, se encontró compartiendo cosas sobre la cultura Drahari que nunca antes había dicho en voz alta. Le contó a Sam sobre las cuevas de anidación, sobre las complejas jerarquías sociales basadas en la escala, el color y la posición del nido, sobre los antiguos miedos que impulsaban a su gente a rechazar cualquier cosa inusual. Para su asombro, Sam escuchó sin juzgar, haciendo preguntas reflexivas que demostraban un interés genuino en comprender. Cuando Pip mencionó su extraña habilidad para percibir corrientes estelares y campos gravitatorios, los ojos de Sam se iluminaron de emoción en lugar de miedo. «Eso suena increíblemente útil para la navegación», dijo el humano. «¿Alguna vez has intentado usarlo para trazar coordenadas de salto?» La idea nunca se le había ocurrido a Pip. Tales habilidades estaban reservadas para pilotos entrenados, no para crías malditas. Pero cuando Sam abrió la consola de navegación y le mostró los controles básicos, algo hizo clic en su mente. El remolino, los patrones del espacio-tiempo que el instrumento se esforzaba por mapear eran tan claros para él como las dunas de arena de Kranos. «Mira», dijo con vacilación, señalando un punto en la pantalla. «El pozo de gravedad se curva así,
no recto como cree la computadora. Si ajustamos el ángulo de entrada 3 grados, Sam hizo los cambios y realizó los cálculos. La nueva ruta les ahorraría 6 horas de viaje y reduciría el consumo de combustible en un 15%. El humano se quedó mirando los resultados durante un largo momento. Luego miró a Pip con algo parecido a asombro. «Chico, eso es extraordinario. ¿Cómo lo supiste?» «Puedo sentirlo», dijo Pip, intentando poner la sensación en palabras. «Como corrientes en el agua, pero hechas del espacio mismo». ¿Eso está mal? ¿Equivocado? Esto es lo más impresionante que he visto jamás. La mayoría de los navegantes necesitan años de entrenamiento y equipos costosos para trazar rutas tan buenas como la mitad de buenas. El elogio hizo que las escamas de Pip se sonrojaran de calidez. Por primera vez en su vida, sus diferencias eran celebradas en lugar de condenadas. Se encontró sentado más erguido y hablando con más confianza. Atreverse a creer que tal vez él no era la criatura sin valor que su gente le había etiquetado. Su pacífica rutina se vio interrumpida 3 días después cuando atracaron en la estación City para cargar combustible y suministros. En el momento en que entraron al vestíbulo principal, Pip sintió miradas hostiles sobre ellos. Un grupo de comerciantes Drahari estaba cerca de los kioscos de información. Sus balanzas de bronce brillaban bajo las luces artificiales. Uno de ellos vio a Pip y dejó escapar un silbido de disgusto. «Escala fantasma». El comerciante escupió tan fuerte que todo el pasillo lo oyó. «¿Qué tonto humano trae engendros malditos a una estación respetable?» Otros Drahari comenzaron a reunirse, con sus rostros contorsionados por la repulsión y el miedo. Pip se acercó más al lado de Sam. Su nueva confianza se desmoronó bajo el odio familiar. El humano colocó una mano protectora sobre su hombro y siguió caminando. Pero los comerciantes lo siguieron. «No entiendes lo que has hecho», gritó uno de ellos. «Esa criatura trae desgracia a todos los que la albergan. Devuélvela al vacío donde pertenece». Sam se detuvo y se giró para mirar al grupo. Su voz era tranquila, pero tenía un filo de acero que hizo que incluso el Drahari más grande diera un paso atrás. «Este joven es mi navegante y miembro de la tripulación», dijo claramente. «Se ganó su lugar a bordo de mi nave gracias a su habilidad y dedicación. Si tiene algún problema con eso, dígaselo a la seguridad de la estación». El enfrentamiento terminó ahí, pero Pip sabía que no sería el último. Mientras continuaban por la estación, captó fragmentos de conversaciones susurradas y sintió el peso de las escaleras siguiendo cada uno de sus movimientos. Su presencia estaba causando problemas para Sam, tal como le había sucedido a su familia biológica. Esa noche, mientras se preparaban para partir de la estación City, Pip tomó una decisión que había estado gestándose en su mente desde el encuentro. «Sam», dijo en voz baja, «quizá tengan razón. Quizás debería volver a Kranos, al desierto. No quiero traerte mala suerte». El humano detuvo sus comprobaciones previas al vuelo y se giró para mirarlo por completo. Esos pequeños ojos oscuros eran feroces y tenían una emoción que Pip nunca antes había visto dirigida hacia él. «Ira protectora. Escúchame con mucha atención», dijo Sam. «No estás maldito. No tienes mala suerte, eres una persona inteligente y capaz que luce diferente de lo que su gente espera. Cualquiera que no pueda ver esto es ciego y sus opiniones no importan». Hizo una pausa y luego continuó con más suavidad. «Eres parte de mi tripulación ahora, Pip. Eso significa algo para los humanos. No abandonamos a la familia solo porque otras personas lo desaprueban». «¿Familia?». La palabra golpeó a Pip como un golpe físico, pero esta vez fue cálido en lugar de doloroso. Familia por elección y no por nacimiento. Familia que lo valoraba por lo que era en lugar de por su apariencia. Por primera vez desde que dejó a Kranos, se permitió tener esperanza de que esta nueva vida realmente pudiera durar. Cuando el Lucky Strike saltó al hiperespacio, dejando atrás los prejuicios de la estación City, Pip se acomodó en su silla de navegación y comenzó a trazar su curso hacia el próximo destino.
Sus extrañas habilidades pintaron las corrientes del espacio-tiempo con colores brillantes en su mente, y sonrió mientras los guiaba con seguridad a través de la tormenta cósmica hacia las aventuras que los aguardaban. Las puertas del compartimento de carga se cerraron con un silbido cuando el último contenedor quedó en su lugar. Pip revisó el manifiesto en su tableta, confirmando que las 73 unidades de titanio procesado estaban correctamente aseguradas para el salto a la colonia Harmony. A sus 15 años ya había asumido el papel de copiloto y navegante de Sam. Sus escamas blancas brillaban de salud y sus ojos dorados brillaban de inteligencia. 3 años de viajar por el espacio habían transformado a la cría asustada en un joven adulto confiado. Sus habilidades naturales solo se habían fortalecido con la práctica, permitiéndole trazar rutas a través de peligrosos campos de asteroides y navegar por tormentas espaciales que desafiarían incluso a los pilotos veteranos. El Lucky Strike se había ganado la reputación de ser el transporte más confiable del borde exterior, en gran parte gracias a los extraordinarios talentos de Pip. «Listo para partir», le informó a Sam, acomodándose en su silla de navegación. «He trazado una ruta alrededor de la actividad de las erupciones solares en el sistema Vega. Esto debería añadir unas 4 horas a nuestro tiempo de viaje, pero es más seguro que intentar atravesar la radiación». «Buena idea», respondió Sam, repasando su propia lista de verificación previa al vuelo. «Más vale tarde que lamentar cuando transportamos carga volátil». Su asociación se había vuelto tan natural que ya rara vez necesitaban discutir decisiones de navegación. Sam se encargó del aspecto comercial de sus operaciones, mientras que Pip se encargó de los aspectos técnicos para llegar de un lugar a otro de forma segura. Era una buena vida, mejor de lo que cualquiera de ellos se había atrevido a esperar cuando se conocieron en Kranos, pero el éxito había traído una atención no deseada. El panel de comunicaciones se iluminó con un mensaje prioritario entrante mientras se preparaban para salir del puerto. Sam frunció el ceño al reconocer el sello oficial del Cónclave Dreari, el consejo gobernante de su especie. Pip sintió que el estómago se le revolvía con un miedo familiar cuando la voz de su padre biológico llenó la cabina. «Soy la alta consejera DRA del séptimo nido». El tono formal anunciaba: «Este mensaje está dirigido al humano llamado Samuel Rodríguez y a la cría robada que alberga ilegalmente. Por las antiguas leyes de nuestro pueblo y la autoridad otorgada por el Pacto Galáctico, exijo el regreso inmediato del maldito para una adecuada reeducación cultural». El mensaje continuó con citaciones legales y amenazas de acciones diplomáticas, pero Pip había dejado de escuchar. La voz que recordaba de sus primeros recuerdos era exactamente la misma. Frío, desaprobador, absolutamente seguro de su propia rectitud. Su padre biológico se había convertido en uno de los Drahari más poderosos de la galaxia. Y ahora estaba usando ese poder para recuperar al hijo que una vez había desechado. «Reeducación cultural», repitió Sam cuando terminó el mensaje. «Eso no suena bien». La boca de Pip estaba demasiado seca para responder inmediatamente. Había aprendido lo suficiente sobre política galáctica a lo largo de los años para comprender lo que realmente significaban esas palabras. Reeducación era un término educado para designar el proceso de quebrantar a los individuos que se negaban a adaptarse a las expectativas sociales. Para alguien como él, sería una sentencia de muerte lenta ejecutada en nombre de la tradición. «Quieren hacer de mí un ejemplo». Finalmente lo logró. «Muéstrale a otros Dracari lo que sucede cuando rechazan las viejas costumbres. Mi padre, el sumo consejero Drei, siempre creyó que la desviación de la tradición era el mayor pecado posible». «Bueno, él puede creer lo que quiera», dijo Sam con gravedad. «Ahora eres un adulto y puedes elegir tu propio camino. Nadie te obligará a volver a esa vida». Pero incluso mientras Sam pronunciaba esas palabras desafiantes, ambos sabían que la situación se había vuelto mucho más complicada. El Cónclave Dracari no era una organización política cualquiera. Fue uno de los órganos de gobierno más antiguos y respetados de la galaxia. Si decidieran convertir el caso de Pip en un asunto formal de soberanía cultural,
Incluso el gobierno humano podría verse obligado a entregarlo para evitar una crisis diplomática. Durante las semanas siguientes, la presión continuó aumentando. Otros Dreari con los que se encontraron se volvieron cada vez más hostiles, como si se hubiera corrido la voz por sus comunidades acerca del albino corrupto que se atrevió a vivir entre extraterrestres. Lo que una vez fue simple disgusto y evasión se intensificó hasta convertirse en una confrontación activa. En la estación fronteriza, un grupo de jóvenes comerciantes Draari rodearon a Pip mientras cargaba suministros. Sus escamas de bronce se enrojecieron con ira justa. El más grande de ellos, apenas mayor que el propio Pip, dio un paso adelante con sus garras extendidas. «Escama fantasma», siseó el traidor. «Avergüenzas a todos los verdaderos Draari con tu presencia. Regresa al vacío al que perteneces, o te enviaremos allí nosotros mismos». Pip intentó retroceder, pero su camino estaba bloqueado por otros miembros del grupo. Sus ojos tenían el brillo fanático de personas absolutamente convencidas de que estaban haciendo lo correcto. No se trataba simplemente de fanáticos al azar que buscaban problemas. Realmente creían que era una abominación que necesitaba ser destruida por el bien de su especie. «No quiero problemas», dijo Pip con cuidado, manteniendo sus manos visibles y no amenazantes. «Solo estoy aquí para hacer mi trabajo». «¿Tu trabajo?». Otro traidor se rió con dureza. «Eres una mascota, no un trabajador. Un juguete humano que pretende ser algo que no es. Al menos ten la dignidad de admitir lo que eres». El enfrentamiento podría haberse vuelto violento, pero Sam apareció con 2 oficiales de seguridad de la estación antes de que la situación pudiera escalar aún más. Los comerciantes Draari se dispersaron a regañadientes, pero sus miradas de despedida prometieron que este no sería el último encuentro. «¿Estás bien?», Sam preguntó mientras terminaban de cargar su carga. «Estoy bien», mintió Pip, aunque sus manos todavía temblaban ligeramente. «Solo más del mismo odio que siempre he enfrentado». Pero no era lo mismo y ambos lo sabían. La hostilidad se estaba volviendo más organizada, más deliberada. Alguien estaba difundiendo la noticia en las comunidades Draari, convirtiendo su existencia en un símbolo de todo lo que temían acerca del cambio y la influencia externa. La verdadera crisis llegó 3 meses después en Port Haven, uno de los centros comerciales más activos del borde medio. Acababan de completar un viaje de carga de rutina cuando figuras uniformadas rodearon su nave en la plataforma de aterrizaje. Esta vez no se trata de seguridad de la estación, sino de ejecutores Dreari que visten la armadura ceremonial de la Guardia del Cónclave. Por orden del Alto Consejo, anunció su líder a través de un amplificador de voz, el maldito conocido como Pip será tomado bajo custodia para ser transportado de inmediato al espacio Draari. Entreguen al fugitivo y no se presentarán cargos contra el cómplice humano. Pip sintió que su mundo se inclinaba hacia un lado. De alguna manera, el cónclave había ganado la autoridad para actuar fuera de su propio territorio. Ya sea mediante maniobras legales o simple presión política, ahora tenían el poder de hacer cumplir sus demandas en toda la galaxia. «Quédate detrás de mí», susurró Sam, moviendo su mano hacia el arma en su cinturón. «No nos vamos en silencio». Pero mientras hablaba, más agentes surgieron de sus escondites alrededor de la plataforma de aterrizaje. Los superaban en número 10-1, y los Drekari estaban fuertemente armados. Luchar solo conseguiría la muerte de Sam y no lograría nada más que satisfacer el orgullo de Pip. «No», dijo Pip en voz baja. «No dejaré que mueras por mí». Empezó a dar un paso al frente, dispuesto a rendirse para salvar a su amigo, pero Sam lo agarró del brazo. «Ni hablar», gruñó el humano. «Nadie se lleva a mi familia sin luchar». Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda en las barras espaciadoras del borde. Sam activó la secuencia de despegue de emergencia del Lucky Strike al mismo tiempo que activaba los sistemas defensivos de la nave. Los contenedores de carga se dispersaron por la plataforma de aterrizaje mientras el transporte se elevaba sobre columnas de fuego, con sus escudos desviando los rayos de energía de las armas del ejecutor.
Pip se abalanzó sobre el asiento del navegante y comenzó a trazar la ruta de escape más rápida que le permitían sus habilidades. Corrientes de espacio-tiempo se arremolinaban en su conciencia mientras trazaba un camino a través del cinturón de asteroides del sistema, abriéndose paso entre pozos de gravedad y campos de radiación que desafiarían cualquier persecución. «Espera», dijo Sam. Gritaron por encima de las alarmas mientras las naves de persecución despegaban de la estación. «Esto se va a poner difícil». Rompieron el bloqueo como piratas de un cuento antiguo, esquivando enormes cargueros y atravesando la superestructura de un astillero orbital. Los talentos sobrenaturales de Pip los mantenían un paso por delante de sus perseguidores. Pero sabía que esta era solo una huida temporal. Los Drahari contaban con los recursos de toda una especie, mientras que él y Sam eran solo dos individuos con una sola nave. Cuando finalmente superaron el pozo de gravedad del sistema y se prepararon para saltar al hiperespacio, Pip comprendió que su antigua vida había terminado. Nunca más podría caminar abiertamente por el espacio civilizado sin temor a ser capturado. La simple felicidad que había encontrado con Sam era ahora una existencia acosada, siempre mirando por encima del hombro en busca de la próxima amenaza. Pero al sentir la firme presencia de Sam a su lado y ver la determinación en esos oscuros ojos humanos, Pip también comprendió algo más. No estaba solo en esta lucha. Por primera vez en la historia galáctica, alguien estaba dispuesto a enfrentarse a los prejuicios de toda una especie por el bien de una sola. La libertad individual. El Lucky Strike se desvaneció en el hiperespacio, llevándolos hacia un futuro incierto, pero lejos de las cadenas de la tradición que habían atado a Pip desde su nacimiento. Tras ellos, los ejecutores Drahari solo podían observar y planear su siguiente movimiento en un conflicto que se intensificaba rápidamente, escapando al control de cualquiera. La estación de investigación abandonada flotaba silenciosa a la sombra de una luna muerta. Sus pasillos estaban oscuros, salvo por la iluminación de emergencia que proyectaba inquietantes sombras rojas en las paredes. La doctora Nina Webb trabajaba con iluminación portátil en lo que una vez fue el departamento de xenoarqueología. Sus manos curtidas desempolvaban con cuidado antiguos artefactos Drahari que la mayoría de la gente habría descartado como reliquias sin valor. Pero Nena sabía más. Había pasado 20 años estudiando culturas alienígenas para la Fundación Científica Terran, y las piezas que estaba descubriendo aquí contaban una historia que sacudiría la galaxia hasta sus cimientos. «Sam, tienes que ver esto», gritó mientras el eco de unos pasos resonaba en el pasillo tras ella. «Lo que encontré cambia todo lo que creíamos saber sobre la historia de Drahari». Sam Rodríguez entró al laboratorio improvisado con Pip detrás de él, ambos luciendo exhaustos por su último escape estrecho de las fuerzas del cónclave. Habían pasado 3 semanas desde el incidente en Port Haven, y habían estado corriendo desde entonces, saltando de un puesto abandonado a otro mientras intentaban mantenerse por delante de sus perseguidores. «Por favor dime que encontraste algo útil». «Nina», dijo Sam, dejándose caer en una silla recuperada. «Porque nos estamos quedando sin lugares donde escondernos y estoy cansado de vivir como criminales». Na levantó una tableta de datos cristalinos cubierta de intrincados grabados. Su superficie aún brilla débilmente con información almacenada a pesar de tener miles de años. Esta tablilla contiene registros genealógicos de la temprana civilización Drahari. Mira estos marcadores de linaje. Ella activó su software de traducción y un texto holográfico apareció en el aire sobre el artefacto. Pip se inclinó hacia adelante y sus ojos dorados se abrieron de par en par al reconocer la antigua escritura que pocos Drahari modernos podían leer todavía. «Los navegantes», susurró, leyendo los símbolos que fluían. «Dice aquí que los navegantes eran la casta más honrada en la sociedad antigua. Guiaron las primeras naves coloniales entre las estrellas usando habilidades que...». Hizo una pausa, su voz se entrecortó por la emoción. «Usando habilidades que les permiten sentir el flujo del espacio-tiempo mismo». «Sigue leyendo», Nena lo animó suavemente. La voz de Pip se hizo más fuerte a medida que continuaba traduciendo.
Los navegantes estaban marcados con escamas de color blanco puro, signo de su conexión con el vacío cósmico entre mundos. Sirvieron como guías y líderes espirituales. Sus dones hicieron posible los viajes interestelares en la era anterior a la inteligencia artificial. Sam miró entre la tableta y su joven amigo. La comprensión comenzó a asomar en sus ojos. Escamas blancas como las tuyas. Exactamente igual al suyo. No, confirmado. Pip, no eres un defecto genético ni una anomalía. Eres un retroceso al linaje más venerado en la historia de los Drachnari. Tus habilidades no son una discapacidad. Son un regalo casi extinto que sus antepasados utilizaron para construir toda su civilización. El severo silencio que siguió fue interrumpido únicamente por el zumbido distante de los sistemas de soporte vital de la estación que estaban fallando. Pip miró la antigua tablilla como si viera su propio reflejo por primera vez. Su mente luchaba por procesar esta completa inversión de todo lo que le habían enseñado sobre sí mismo. Pero si eso es verdad, dijo lentamente, ¿por qué me odia mi gente? ¿Por qué tratan las escamas blancas como una maldición en lugar de una bendición? Nena activó otro holograma. Este muestra un mapa estelar del antiguo territorio Drahari. Porque alguien borró deliberadamente este conocimiento de su memoria cultural. Mire estos registros de hace unos 3.000 años. Los nuevos documentos contaron una historia más oscura. A medida que la tecnología avanzó y se pusieron a disposición sistemas de navegación artificiales, los navegantes encontraron que su papel tradicional era desafiado por aquellos que preferían las soluciones mecánicas a los dones biológicos. Lo que comenzó como diferencias filosóficas se convirtió en una persecución abierta cuando una facción radical llamada los puristas ganó poder político. Lo llamaron la Gran Purificación, explicó Nena con voz cargada de disgusto. Los puristas convencieron a la población de que el mejoramiento biológico no era natural y que los verdaderos Drahari debían confiar únicamente en la tecnología y la tradición. Persiguieron sistemáticamente a cualquiera que tuviera linaje de navegantes, alegando que estaban corrompidos por influencia alienígena. Los registros históricos pintaron un panorama de genocidio sistemático disfrazado de purificación religiosa. Las familias con hijos navegantes eran obligadas a someterse a rituales de purificación que normalmente terminaban en muerte. Aquellos que intentaron ocultar su herencia fueron tildados de traidores y exiliados a morir en el vacío entre las estrellas. Los pocos sobrevivientes se escondieron, continuó Nena. Adoptaron tintes de escamas de bronce para mezclarse con la población general y los marcadores genéticos permanecieron inactivos durante generaciones. Pero ocasionalmente, muy raramente, nacía un niño que mostraba los rasgos originales. Y en lugar de admitir su historia de genocidio, Sam dijo con gravedad, los Drahari modernos perpetúan la mentira de que las escamas blancas están malditas. Todavía están tratando de terminar lo que los puristas comenzaron. Pip permaneció en silencio durante un largo momento, absorbiendo la magnitud de lo que habían descubierto. Toda su vida había estado marcada por una mentira. El miedo y el odio de su pueblo se basaron en la ignorancia deliberada de su propio pasado. Las habilidades que lo hacían especial no eran una maldición que debía ocultarse. Eran un legado que había sido robado a toda su especie. Hay más, dijo Na, activando un último conjunto de registros. Según estos documentos, los navegantes no eran solo individuos dotados. Formaban parte de un programa de reproducción diseñado para mejorar la sensibilidad espacio-temporal natural. Las modificaciones genéticas se transmitieron de generación en generación, creando una subespecie completa con habilidades mejoradas. Sacó a la luz un análisis genético detallado que hizo que Sam silbara de asombro. Pip, la estructura de tu cerebro es literalmente diferente a la del Drahari base. Tienes vías neuronales adicionales que te permiten procesar información cuántica de maneras que ningún sistema artificial puede igualar. Lo que usted hace instintivamente requeriría enormes conjuntos de computadoras para que cualquier otra persona lo pudiera lograr. Pero si esta información existe, dijo Pip, ¿por qué nadie más la ha descubierto?
¿Por qué el cónclave no conoce su propia historia? Porque destruyeron la mayoría de los registros durante la purificación. No, ya lo expliqué. Lo que encontré aquí estaba escondido en una estación de investigación que fue abandonada durante una fusión corporativa. Los arqueólogos que excavaron originalmente estos artefactos nunca tuvieron la oportunidad de publicar sus hallazgos antes de que se cortara la financiación. Sam se reclinó en su silla, mientras su mente repasaba rápidamente las implicaciones. Así que tenemos pruebas de que toda la base del prejuicio Drahari se basa en mentiras históricas. Sus antepasados más venerados eran exactamente como Pip, y llevan 3.000 años cometiendo un genocidio lento para encubrir su propia vergüenza. Más aún, Nena dijo con creciente entusiasmo, tenemos pruebas de que las habilidades de navegación podrían revolucionar los viajes espaciales para todos. Imaginen si las naves pudieran navegar por instinto en lugar de necesitar enormes conjuntos de sensores y computadoras cuánticas. El ahorro en costos por sí solo sería enorme, sin mencionar las ventajas en materia de seguridad. Pero incluso mientras discutían las implicaciones de su descubrimiento, los tres sabían que el conocimiento por sí solo no sería suficiente para cambiar milenios de prejuicios arraigados. El cónclave Drahari había invertido demasiado en el sistema actual como para simplemente admitir que se habían equivocado en algo tan fundamental para su identidad. Intentarán ocultar esta información, dijo Pip en voz baja. Incluso si lo publicáramos en toda la galaxia, dirían que es falso o malinterpretado. No pueden permitirse el lujo de dejar que su pueblo conozca la verdad. Tal vez, asintió Sam, pero eso no significa que nos rindamos. La verdad tiene una forma de salir a la superficie eventualmente, especialmente cuando es tan explosiva. Na comenzó a copiar los datos arqueológicos en dispositivos de almacenamiento portátiles. Sus movimientos son rápidos y eficientes a pesar de su excitación. Enviaré copias a todas las instituciones académicas a las que pueda llegar. Cuanto más gente tenga esta información, más difícil será ocultarla. Mientras se preparaban para abandonar la estación de investigación, Pip se encontró parado frente a un espejo en uno de los cuartos de la tripulación abandonados. Por primera vez en su vida miró sus escamas blancas sin vergüenza ni disculpa. No eran una señal de desagrado divino ni de un fallo genético. Eran una insignia de honor que lo conectaba con los más grandes héroes del pasado de su pueblo. El joven Drahari que lo miraba desde el reflejo seguía siendo la misma persona que había sido rescatada del desierto años atrás. Pero ahora se comportaba de manera diferente. El peso de la falsa vergüenza se había levantado de sus hombros, reemplazado por el conocimiento de quién era realmente y lo que verdaderamente significaban sus habilidades. Pero con ese conocimiento vino una nueva carga. Fue posiblemente el último navegante verdadero de la galaxia, portador de dones genéticos que habían estado casi extintos durante 3 milenios. La pregunta ahora era qué hacer con ese legado y si un individuo podría oponerse a la determinación de toda una civilización de mantener enterrados sus vergonzosos secretos. Cuando el Lucky Strike abandonó la estación de investigación y volvió al peligroso juego del gato y el ratón con sus perseguidores, Pip comenzó a comprender que su lucha personal por la aceptación se había convertido en algo mucho más grande. La verdad sobre los navegantes no solo reivindicaría su derecho a existir. Desafiaría los cimientos mismos de la sociedad Drahari y obligaría a su pueblo a enfrentar el capítulo más oscuro de su historia. La verdadera lucha apenas comenzaba. La cámara del Consejo Galáctico vibraba de tensión mientras representantes de docenas de especies llenaban el enorme anfiteatro. Los drones de traducción flotantes garantizaron que cada palabra pronunciada fuera entendida por todos los presentes, mientras que las transmisiones de noticias transmitían los procedimientos a miles de millones de espectadores en todo el espacio conocido. Esta no fue una simple audiencia diplomática. Fue un juicio que determinaría el destino de un individuo y potencialmente reconfiguraría la relación entre las especies, la soberanía y los derechos individuales. Pip se sentó en la silla del acusado, sus escamas blancas brillaban bajo los duros focos que iluminaban la plataforma central. A los 18 años,
Había alcanzado la plena dignidad de su herencia y se comportaba con una confianza tranquila que provenía de haber comprendido finalmente su verdadera naturaleza. A su lado, Sam Rodríguez vestía su mejor ropa de civil, aunque no dejaba de mirar su reloj con nerviosismo mientras esperaban que comenzara el procedimiento. Al otro lado de la cámara, el gran consejero DRA encabezaba la delegación Dracari, sus escamas de bronce pulidas hasta brillar como un espejo y sus túnicas ceremoniales irradiando autoridad. Había envejecido con los años transcurridos desde que expulsó a su hijo albino, pero sus ojos aún tenían la misma fría certeza que había condenado a Pip a morir en el desierto. Para él, esta audiencia era una oportunidad de cerrar finalmente un capítulo embarazoso y demostrar la superioridad de los valores tradicionales sobre el sentimentalismo humano. El Consejo Galáctico entrará en orden, anunció el canciller Walter. Un ser cristalino de gran estatura cuya especie ha mediado en disputas interestelares durante más de 1000 años. Nos reunimos para resolver el asunto de la custodia y la soberanía de la especie en relación con el individuo conocido como Pip, reclamado tanto por el conclave Drahari como por el humano Samuel Rodríguez. El representante Draknari se puso de pie primero. Su voz se oyó con facilidad en la vasta cámara. Honorable canciller, la ley es clara. Pip es ciudadano Drahari de nacimiento, sujeto a nuestras leyes y tradiciones culturales, independientemente de donde resida actualmente. Su expulsión de nuestro territorio fue un secuestro ilegal que violó nuestros derechos soberanos. Activó una pantalla holográfica que mostraba extractos de la ley interestelar. El artículo 7 del Pacto Galáctico protege específicamente el derecho de las especies a mantener sus prácticas culturales sin interferencias externas. El humano Rodríguez ha corrompido a un joven Drahari con valores alienígenas, impidiendo su adecuada integración en la sociedad. Los murmullos resonaron entre los delegados reunidos a medida que se desarrollaban los argumentos legales. Muchas especies tenían sus propias tradiciones que podrían ser consideradas duras por estándares foráneos, y eran naturalmente comprensivos con las reivindicaciones de soberanía cultural. Si los humanos pudieran simplemente tomar hijos de otras especies cuando discreparan con las costumbres locales, sentaría un precedente peligroso. Sam se puso de pie para responder, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que enfrentaban. Respetados delegados, ninguna ley en la galaxia exige que un individuo se someta a la muerte o la persecución simplemente por cómo nació. Pip fue abandonado para morir en un desierto, no separado de una familia amorosa. Ofrecí refugio a alguien que lo necesitaba desesperadamente, y él eligió aceptar. Señaló a su amigo y compañero. Durante 3 años, Pip ha demostrado ser un hábil navegante y un valioso miembro de mi tripulación. Se ha ganado el derecho a elegir su propio camino en la vida, libre de los prejuicios que lo habrían matado de niño. La abogada de la delegación humana, una mujer perspicaz llamada Lisa Park, se hizo cargo de los argumentos legales. El precedente aquí no trata sobre la soberanía de la especie. Trata sobre los derechos individuales básicos. Si aceptamos que cualquiera puede ser obligado a regresar a la persecución simplemente por su origen biológico, socavamos los principios fundamentales que el Consejo Galáctico se fundó para proteger. Pero incluso mientras continuaban los argumentos legales, Pip comprendió que las palabras por sí solas no bastarían para convencer a los delegados reunidos. Demasiados se dejaban llevar por la idea tradicional de que las especies tenían autoridad absoluta sobre sus miembros, independientemente de las circunstancias individuales. El punto de inflexión llegó cuando la doctora Nina Webb fue citada como testigo experta. Los xenoarqueólogos subieron al estrado con tranquila confianza, portando un bloc de datos con la evidencia que habían descubierto en la estación de investigación abandonada. Estimados delegados, comenzó, he pasado los últimos 6 meses analizando registros históricos que cambian por completo nuestra comprensión de este caso. Lo que ven ante ustedes no es un defecto genético ni una aberración cultural. Pip representa el regreso al linaje más honrado de la antigua civilización Drahari. La cámara estalló en murmullos de sorpresa mientras Nena presentaba sus hallazgos.
Las pantallas holográficas mostraban tablillas antiguas, análisis genéticos y registros históricos que pintaban un panorama de genocidio sistemático disfrazado de purificación religiosa. Durante casi una hora, destruyó metódicamente las bases del prejuicio moderno Drahari contra los individuos albinos. El gran consejero DRA se levantó para objetar, con la voz aguda por la ira. Estos supuestos descubrimientos son invenciones diseñadas para justificar el robo humano de nuestra propiedad cultural. Nunca existió tal linaje en nuestra historia. Entonces explícame esto, respondió Na con calma, activando una nueva pantalla que mostraba los resultados del mapeo genético. El ADN de Pip contiene secuencias que no existen en la población general de Drahari. Estos son los mismos marcadores de mejora descritos en los antiguos registros de reproducción, prueba de que las habilidades de navegación son reales y de que su gente ha estado eliminando sistemáticamente sus mayores tesoros durante 3000 años. La revelación conmocionó a la asamblea. Si la evidencia de Na era genuina, significaba que los Dracari habían construido toda su identidad moderna sobre una base de mentiras y asesinatos. Las implicaciones iban mucho más allá del caso de custodia de un solo individuo. Esta era la evidencia de uno de los mayores genocidios de la historia galáctica. Antes de que el Consejo pudiera procesar completamente estas revelaciones, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Una transmisión de emergencia interrumpió el procedimiento, anunciando que una flota de batalla Drauri había llegado al límite del sistema y exigía la custodia inmediata del criminal maldito o lo considerarían un acto de guerra. La forma cristalina de la canciller Valura titilaba con agitación mientras recibía actualizaciones de la seguridad de la estación. Hola, consejera DRA, ¿sabe que su gobierno ha enviado naves militares para amenazar esta instalación neutral? El cónclave no permitirá que nuestra soberanía sea pisoteada por interferencias alienígenas, respondió Doctora. Fríamente. Si este consejo se niega a honrar nuestras legítimas reivindicaciones, tomaremos las medidas necesarias para proteger nuestra integridad cultural. La amenaza era clara. O entregaban a Pip o los Drahari iniciarían una guerra que podría abarcar toda la galaxia. Los delegados reunidos comenzaron a discutir frenéticamente entre ellos, divididos entre sus principios legales y la realidad práctica de la intimidación militar. Pero Pip ya había oído suficiente. Levantándose lentamente de su silla, activó el sistema de comunicación de la cámara y habló directamente a los miles de millones de personas que observaban a través de la galaxia. «Me llamo Pip Rodríguez», dijo, y su voz se oyó con claridad a través del vasto espacio. «Soy hijo de Sam Rodríguez por elección propia y el último navegante conocido del pueblo Draknari por nacimiento. Durante 3 años he vivido libremente entre humanos y otras especies usando habilidades que mi gente de nacimiento llama malditas, pero que sus propios antepasados honraron por encima de todos los demás dones». Señaló las pantallas holográficas que mostraban la investigación de Na. «La evidencia es clara. Mi pueblo ha pasado 3 milenios asesinando a sus propios hijos para ocultar la vergüenza de haber cometido genocidio contra sus grandes héroes. Me llaman maldito porque la verdad de lo que represento amenaza todo aquello sobre lo que han construido su identidad». Las palabras del joven navegante resonaron en la cámara y por toda la galaxia. Continuó: «Pero ya no me esconderé más. No pretenderé ser menos de lo que soy para hacer que los demás se sientan cómodos con sus prejuicios. Si los Dracari quieren iniciar una guerra por el derecho a existir de un individuo, entonces que la galaxia vea lo que realmente representan sus valores culturales». Como si sus palabras desafiantes las hubieran convocado, las alarmas de proximidad volvieron a sonar mientras la flota Drahari se ponía en posición de ataque. Pero antes de que pudieran dispararse los primeros tiros, ocurrió algo extraordinario. Otras naves comenzaron a emerger del hiperespacio. Naves humanas, cruceros centenarios e incluso algunos barcos rebeldes Dragnari cuyas tripulaciones se habían sentido conmovidas por los acontecimientos. El mensaje fue claro. Pip ya no estaba solo.
Su historia había inspirado a personas de toda la galaxia a tomar una posición contra el tipo de prejuicio sistémico y opresión cultural que casi lo había destruido. El coraje individual había desencadenado algo más grande, una coalición de quienes creían que los derechos universales importaban más que la soberanía de las especies. Hola, el consejero DRA se quedó mirando las pantallas tácticas que mostraban la creciente formación de la flota contra sus fuerzas, su rostro pálido al darse cuenta de que su intimidación militar había fracasado espectacularmente. Lo que debería haber sido una simple operación de recuperación se había convertido en una crisis galáctica que podría destruir la credibilidad de su gobierno. Esto no ha terminado, advirtió mientras se activaban los protocolos de evacuación de emergencia en toda la estación del Consejo. El cónclave no olvidará este insulto a nuestras tradiciones. Pero mientras decía esas palabras, Pip ya se estaba moviendo hacia el muelle de atraque donde lo esperaba el golpe de suerte. La audiencia terminó, decidida no por argumentos legales o maniobras políticas, sino por la simple verdad de que valía la pena luchar por algunos principios, sin importar el costo. El joven navegante, que una vez había esperado morir en el desierto, ahora cargaba con las esperanzas de innumerables personas a quienes se les había dicho que no valían nada porque no encajaban en las estrechas definiciones de aceptabilidad. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero por primera vez desde que todo empezó, Pip creyó que realmente podían ganar. El amanecer pintó las montañas que rodean la colonia Haven en tonos dorados y carmesí, proyectando largas sombras sobre el valle, donde casi 3.000 refugiados habían construido un nuevo tipo de comunidad. El asentamiento bullía de actividad mientras seres de docenas de especies diferentes trabajaban juntos en proyectos que habrían sido imposibles en sociedades rígidamente segregadas. Se habían quedado atrás. Pip estaba de pie en la plataforma de observación del edificio de administración central, observando a un grupo de niños Centauri jugar con jóvenes humanos y Drachnari en el patio de la escuela de abajo. Habían pasado 6 meses desde el enfrentamiento en el Consejo Galáctico, y la colonia Haven se había convertido en un símbolo de lo que era posible cuando el prejuicio daba paso a la cooperación. El grupo de meditación de la mañana te pregunta si quieres unirte a ellos nuevamente, dijo Sam, acercándose con 2 tazas de café y la sonrisa relajada que se había vuelto común desde que encontraron este santuario. Aparentemente, su orientación sobre la lectura de la corriente estelar les está ayudando a comprender las relaciones espaciales de maneras que su entrenamiento tradicional nunca abarcó. Bajaré en unos minutos, respondió Pip, aceptando con gratitud la taza caliente. Primero quiero terminar de revisar las solicitudes. Tenemos 17 familias más solicitando santuario esta semana, incluidas 3 con niños con variantes genéticas que han sido rechazados por sus culturas de nacimiento. El éxito de Haven Colony había creado un problema inesperado. Más personas querían unirse a su comunidad de las que su infraestructura podía soportar actualmente. Cada día traían nuevos mensajes de personas que habían oído hablar de un lugar donde se celebraban las diferencias en lugar de condenarlas. Donde las barreras entre especies importaban menos que el carácter personal. Sam se unió a él en la ventana de observación, con expresión pensativa mientras observaba a los grupos mixtos de niños jugando juntos. Es difícil creer que solo hayan pasado 6 meses. A veces parece como si hubiéramos estado construyendo este lugar toda nuestra vida. En cierto modo, así lo hemos hecho, reflexionó Pip. Cada elección que hicimos, cada vez que nos enfrentamos a los prejuicios, todo nos condujo a este momento. Simplemente no lo sabíamos en ese momento. El panel de comunicación emitió un suave sonido y el rostro de Nina Webb apareció en la pantalla. La xenoarqueóloga parecía cansada pero emocionada mientras llamaba desde su nueva instalación de investigación en el borde del espacio Dracari. Pip, necesitas ver los últimos informes de inteligencia, dijo sin preámbulos. El movimiento de reforma en Dracnar Prime está cobrando impulso. 3 ciudades importantes han elegido nuevos líderes que han prometido investigar los registros históricos que publiqué. Ella transmitió un paquete de datos que mostraba resultados de encuestas,
Imágenes de protestas y entrevistas con jóvenes Dragnari que cuestionaban abiertamente el tratamiento que su sociedad daba a las variantes genéticas. Las revelaciones sobre los navegantes cayeron como una bomba en la conservadora cultura Draari, obligando a millones de personas a enfrentarse a verdades incómodas sobre su propia historia. La consejera principal doctora está contraatacando con fuerza, continuó Nena. Ha declarado la ley marcial en la capital y arrestado a docenas de líderes reformistas, pero el movimiento se está extendiendo más rápido de lo que él puede reprimirlo. Hay informes de redes clandestinas que ayudan a niños albinos a escapar a territorio neutral antes de que puedan ser abandonados de la forma tradicional. Pip sintió una compleja mezcla de emociones mientras absorbía los informes. Orgullo porque su pueblo finalmente comenzaba a cuestionar sus prejuicios, pero tristeza por todos los niños que habían sufrido y muerto antes de que comenzara este despertar. El cambio estaba llegando a la sociedad Draari, pero llegaba demasiado tarde para muchos. Hay algo más, añadió Na, bajando la voz a un tono más serio. Hemos identificado al menos a otros 12 individuos con genética de navegante dispersos por la galaxia. La mayoría oculta sus habilidades, fingiendo ser Draari básicos para evitar la persecución. Pero algunos se han comunicado a través de intermediarios preguntando por la colonia refugio. Las implicaciones eran asombrosas. Pip llevaba años creyendo que era el último de su especie. Pero había otros ahí fuera, supervivientes de un genocidio que había durado 3.000 años. Cada uno portaba dones genéticos que podrían beneficiar a toda la civilización galáctica. Envíales nuestras coordenadas, dijo de inmediato, y diles que aquí encontrarán familia, no juicio. Después de que Nena terminara la comunicación, Pip y Sam permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo el sol ascendía sobre su improbable comunidad. La colonia había comenzado como un refugio para marginados y marginados, pero se estaba convirtiendo en algo mucho más significativo, una demostración de que la diversidad realmente fortalecía a la civilización. Señor, una joven voz interrumpió su contemplación. Pip se giró para ver a Kira, una niña humana de 12 años cuyas habilidades empáticas la habían convertido en. No era bienvenida en muchos asentamientos humanos donde la privacidad emocional era muy valorada. Había llegado hacía 3 semanas con su abuela. Ambas estaban agotadas tras años de ocultar lo que hacía especial a Kira. ¿Qué pasa, Kira?, preguntó Pip con dulzura, arrodillándose para quedar a su altura. La nueva familia que llegó ayer, los Bani. Su hija tiene el mismo tipo de habilidades que yo, pero tiene miedo de usarlas. Ella sigue disculpándose por contaminar a las personas con sus emociones. ¿Podrías hablar con ella? Pip sonrió, recordando su propio miedo y vergüenza cuando Sam lo encontró por primera vez. Por supuesto. ¿Por qué no la llevas al centro de navegación esta tarde? Le mostraré cómo las habilidades que nos diferencian también pueden hacernos valiosos. Mientras Kira salía corriendo con evidente alivio, Sam meneó la cabeza con asombro. ¿Sabes qué es increíble? Hace un año, esa niña escondía sus dones porque su propia especie la hacía sentir como un raro. Ahora está ayudando a otros niños a aprender a aceptar sus diferencias. De eso se trata realmente Haven, respondió Pip. No solo de brindar refugio, sino de enseñar a las personas que las cosas que las distinguen a menudo son las que las hacen extraordinarias. El resto del día transcurrió al ritmo familiar que se había desarrollado en su creciente comunidad. Pip pasó la mañana trabajando con el equipo de fotografía estelar, usando sus habilidades de navegación para trazar rutas seguras para las naves que traían regularmente suministros y nuevos residentes a la colonia Haven. La tarde la dedicó a la escuela, donde niños de diferentes especies aprendían juntos de maneras que desafiaban las fronteras tradicionales entre culturas. Pero la noche trajo una visita inesperada. Las alarmas de proximidad Lucky Strikes se activaron cuando una nave no identificada solicitó permiso para aterrizar, transmitiendo códigos de autorización que Pip reconoció con una mezcla de sorpresa y temor. La nave que aterrizó en la plataforma de aterrizaje de la colonia era elegante y obviamente cara, con las marcas diplomáticas del Servicio de Mediación Galáctica.
La figura que emergió era un Drahari de mediana edad con escamas de bronce que se habían desvanecido hasta convertirse en un cobre opaco con el tiempo, y su porte sugería a alguien acostumbrado a la autoridad, pero inseguro sobre su recepción. «Hola, Pip», dijo el recién llegado mientras una pequeña multitud se reunía para observar esta visita sin precedentes. «Soy el consejero Briggs de la Asamblea Dracari Reformada. Vengo con un mensaje oficial del nuevo liderazgo de Drachnar Prime». Pip se estudió al consejero con atención, recordando demasiados encuentros con funcionarios Dracari que lo habían visto como algo que debía ser destruido o capturado. Pero este era diferente. Su mirada reflejaba respeto en lugar de disgusto, y su postura sugería la de un suplicante más que la de una figura autoritaria que exigía. «¿Qué clase de mensaje?», preguntó Pip con cautela. El consejero Briggs activó un proyector holográfico que mostraba el sello de lo que parecía ser una estructura gubernamental completamente nueva. Hace 3 semanas, el pueblo de Drachnar Prime votó por disolver el antiguo conclave y establecer un gobierno reformado basado en los principios de la dignidad individual y la verdad histórica. El alto consejero DRA y sus partidarios han sido destituidos del poder y enfrentan juicio por crímenes contra nuestro propio pueblo. El holograma cambió para mostrar multitudes masivas celebrando en las calles de las ciudades Dracari, muchas de ellos portando estandartes con imágenes de escamas blancas y antiguos símbolos navegantes. Ver a su propia gente abrazando la herencia que una vez intentaron destruir llenó de lágrimas los ojos dorados de Pip. «La nueva asamblea me ha pedido que extienda una invitación formal», continuó Briggs. «Nos gustaría que regresara a Drachnar Prime como invitado de honor para ayudarnos a reconstruir nuestra comprensión de las tradiciones de los navegantes y asegurar que tal persecución no vuelva a ocurrir». La oferta flotaba en el aire como un desafío a todo lo que Pip había construido en la colonia refugio. Tras años huyendo de su cultura natal, se le invitaba a regresar como héroe y maestro. Era una reivindicación que superaba cualquier cosa que se hubiera atrevido a imaginar. Pero al observar la comunidad mixta que se había convertido en su verdadero hogar, viendo a humanos, Centauri, Baldrani y docenas de otras especies trabajando juntos en armonía, Pip se dio cuenta de que su respuesta había sido obvia desde el principio. «Gracias por la invitación, consejero», dijo respetuosamente. «Pero mi lugar está aquí, ayudando a construir algo que trascienda los límites de cualquier especie. Sin embargo, si su nuevo gobierno quiere realmente cambiar, daría la bienvenida a visitantes Drahari que quieran aprender sobre cooperación en lugar de conquista». Briggs asintió lentamente. Su expresión sugería que esperaba esa respuesta. «Entiendo. Tal vez sea apropiado que el último navegante elija guiar a todas las especies hacia un futuro mejor en lugar de centrarse solo en una». Cuando la nave del consejero partió a la mañana siguiente, trayendo consigo el reconocimiento formal de la colonia Haven como territorio soberano y promesas de cooperación futura, Pip se paró una vez más en la plataforma de observación, viendo a su comunidad despertar a un nuevo día. Niños de diferentes especies ya se estaban reuniendo en el patio, ansiosos por aprender y jugar juntos sin las barreras que habían definido las generaciones de sus padres. Un suave timbre indicó que había un mensaje entrante y Pip sonrió al reconocer el patrón de la señal. Transportaba a otra familia de refugiados que buscaban refugio entre personas que valoraran sus diferencias en lugar de castigarlos. «Sam», gritó mientras ya se dirigía a la plataforma de aterrizaje. «Tenemos visitas que vienen. Parece un transporte teoriano con unos 20 pasajeros. ¿Otra misión de rescate?», preguntó Sam, uniéndose a él con la sonrisa fácil que nunca había cambiado a pesar de todo lo que habían pasado juntos. «El mejor tipo», respondió Pip, mientras sus escamas blancas captaban la luz del sol de la mañana mientras caminaban hacia los nuevos desafíos y oportunidades que aguardaban a su creciente familia elegida. Detrás de ellos, Haven Kaleni continuó su milagro diario de demostrar que las diferencias podían ser fortalezas, que los marginados podían convertirse en héroes y que a veces los viajes más importantes comenzaban con un simple acto de compasión hacia alguien que el resto de la galaxia había decidido que no valía la pena salvar.